Hay una forma muy silenciosa en la que te relacionas con todo, que casi nunca cuestionas. No es lo que dices ni lo que haces, sino desde dónde lo estás viviendo. Y lo curioso es que, aunque cambien las personas, las situaciones o los escenarios, ese lugar interno suele ser siempre el mismo. Y por eso muchas cosas acaban repitiéndose de formas distintas. A veces lo notas cuando algo te afecta más de lo que debería, cuando una reacción se alarga más de lo esperado, cuando una relación que parecía diferente termina llevándote a un punto muy parecido a otros que ya conoces. Y entonces buscas fuera una explicación. Lo que pasó, lo que hicieron, lo que faltó, pero hay una sensación de fondo que no termina de encajar del todo. Es como si hubiera una parte de ti que ya sabe que no es solo eso. Porque si lo miras con honestidad, muchas veces no reaccionas a lo que está ocurriendo ahora, sino a algo que ya traías, a una forma de interpretar, a una historia que se activa casi automáticamente. Y en ese momento no estás viendo realmente lo que tienes delante. Estás viendo algo mezclado con lo que esperas, con lo que temes o con lo que crees que debería ser. Y lo más desconcertante es que eso se siente completamente real. Por eso resulta tan difícil salir de ciertos bucles. No porque no quieras que cambien, sino porque sigues mirando desde el mismo lugar que los mantiene. Cambian las formas, pero no el fondo. Cambia la situación, pero no la forma de interpretarla. Y así, sin darte cuenta, vas construyendo una experiencia que parece venir de fuera, cuando en realidad se está generando desde dentro. Hay algo en todo esto que incomoda un poco cuando empiezas a verlo, porque implica reconocer que no todo lo que sientes o piensas es tan sólido como parece, que hay una parte de lo que vives que no está en los hechos, sino en la manera en que los sostienes. Y claro, eso abre una pregunta que no siempre es fácil de responder. ¿Qué pasaría si no estuvieras viendo las cosas tal como crees? No como una duda superficial, sino como una posibilidad real. ¿Qué pasaría si esa forma de interpretar, que te parece tan evidente, fuera solo una de las muchas maneras de mirar lo mismo? Y si hubiera otra que no has considerado del todo, no porque no exista, sino porque no estás acostumbrado a usarla. Lo interesante es que esa otra forma no suele imponerse, no compite, no insiste, no intenta convencerte. Está ahí, pero pasa desapercibida porque no tiene el mismo ruido que lo conocido. No viene cargada de historias, ni de justificaciones, ni de todo eso que te resulta familiar. Es más simple, y por eso mismo, a veces, cuesta reconocerla. Y quizá por eso hay momentos en los que, aunque todo esté aparentemente bien, sientes que falta algo. No sabes muy bien qué es, pero hay una ligera tensión, como si hubiera una forma distinta de estar en lo que vives que todavía no has terminado de descubrir. No se trata de cambiar lo que ocurre fuera, ni de convertirte en alguien diferente de repente. Es algo más sutil que eso. Tiene que ver con darte cuenta de cómo estás mirando y de lo poco que has cuestionado ese punto de partida. Porque cuando eso empieza a moverse, aunque sea un poco, todo lo demás empieza a sentirse distinto. Y ahí es donde realmente empieza algo que no se puede forzar, pero tampoco se puede ignorar una vez que lo has visto. Sección 1. ¿Cómo llevar las fantasías ante la verdad? Hay algo muy sutil en cómo vivimos que cuesta ver al principio, y es que muchas de las cosas que nos pesan, que nos generan culpa o que sentimos como errores profundos, en realidad no tienen el peso que creemos. No porque no las hayamos vivido, sino porque el significado que les hemos dado nace de una especie de historia interna que hemos construido sin darnos cuenta. Es como si hubiéramos soñado algo muy intenso, y al despertar siguiéramos reaccionando como si ese sueño hubiera ocurrido de verdad. Lo que aquí se plantea es bastante radical si lo miras despacio. Esa sensación de haber fallado, de haber traicionado algo o a alguien, no pertenece a la realidad que eres, sino a una interpretación que hiciste dentro de tu mente. Y claro, mientras esa interpretación se siente real, todo lo demás también lo parece. La culpa, el miedo, la necesidad de compensar, de arreglar, de esconder, pero en el fondo todo gira alrededor de una idea que nunca se cuestiona. Esto que siento debe ser verdad porque lo estoy sintiendo. Piensa en algo concreto de tu vida, algo que todavía te remueve un poco cuando lo recuerdas. Puede ser una decisión, una relación, una forma de actuar.
Si te fijas, no es el hecho en sí lo que sigue activo, porque eso ya pasó. Lo que sigue vivo es la interpretación que hiciste de eso, la historia que te contaste después. Y esa historia es la que mantiene la sensación de culpa o de conflicto. Es ahí donde empieza a verse la diferencia entre lo que ocurrió y lo que crees que ocurrió. El punto clave aquí es que no puedes sostener dos formas de ver las cosas al mismo tiempo sin que haya tensión. O te alineas con esa historia interna que justifica la culpa y el miedo, o empiezas a abrirte a una mirada distinta donde eso pierde peso. No es que tengas que forzarte a pensar diferente, sino darte cuenta de que ya estás eligiendo aunque no lo notes. Cada vez que defiendes tu interpretación, estás dejando fuera otra posibilidad. Y aquí entra algo que cuesta aceptar. Muchas veces no queremos que ciertas cosas se resuelvan del todo. No porque nos guste sufrir, sino porque hay una parte de nosotros que sigue encontrando utilidad en esa narrativa. A veces nos da identidad, otras veces nos protege, o nos permite mantener cierta distancia emocional. Es como guardar algo en un cajón que preferimos no abrir, aunque sepamos que ahí dentro hay algo que podría liberarse si lo miráramos de otra forma. Por eso se habla de llevar las fantasías ante la verdad. No es analizarlas hasta el infinito ni intentar arreglarlas desde dentro, sino exponerlas a una mirada donde no tienen el mismo peso. Es permitir que lo que parece tan sólido se vea desde fuera, sin defenderlo, y en ese gesto poco a poco empieza a deshacerse. Cuando fragmentas lo que es real en partes, cuando decides que unas cosas sí pueden cambiarse y otras no, lo que haces es mantener esa división interna. Pero la realidad no funciona así. No hay grados de verdad. O algo es real o no lo es. Y lo que es real no necesita ser defendido ni sostenido con esfuerzo. Hay también algo muy humano en cómo tratamos de entender la verdad desde dentro de nuestras propias historias, como si quisiéramos que encajara en lo que ya creemos. Pero eso no funciona. Es como intentar medir algo infinito con una regla pequeña. Lo que realmente libera no es adaptar la verdad a nuestras fantasías, sino permitir que nuestras fantasías pierdan sentido frente a algo más amplio. En el fondo, esto no va de hacer algo complicado, sino de estar dispuesto a mirar de otra manera, a no esconder ciertas partes, a no quedarte solo con lo que encaja con tu versión de las cosas. Porque lo que se queda fuera, lo que no quieres ver, es precisamente lo que mantiene la distorsión. Y hay un punto muy importante aquí. No tienes que hacerlo solo. Esa sensación de que tienes que resolverlo todo por tu cuenta también forma parte de la misma dinámica. Lo que se propone es más sencillo y más profundo a la vez. Permitir que aquello que sí ve con claridad, aquello que no está atrapado en la historia, tenga espacio en tu forma de mirar. Cuando empiezas a soltar esa necesidad de controlar la interpretación, ocurre algo curioso. La carga baja. No porque hayas arreglado el pasado, sino porque dejas de sostenerlo de la misma manera. Y ahí, sin forzar nada, empieza a aparecer una forma distinta de estar en paz contigo mismo y con los demás. Sección 2. El mundo perdonado. Cuando realmente sueltas el peso que llevas sobre los demás, algo cambia de una forma que no es inmediata de entender, pero sí muy palpable. No es que el mundo externo se transforme de repente como por arte de magia, sino que la forma en la que lo percibes deja de estar filtrada por todo lo que antes proyectabas sin darte cuenta. Y eso hace que lo mismo que antes veías con tensión, juicio o desconfianza, empiece a sentirse mucho más ligero, incluso bello de una manera difícil de explicar con palabras. Piensa en alguien a quien hayas estado juzgando durante tiempo. Mientras ese juicio está activo, todo lo que esa persona hace encaja dentro de esa idea previa que tienes de ella. Es como si llevaras unas gafas que solo te permiten ver lo que confirma tu opinión. Pero en el momento en que aflojas ese juicio, aunque sea un poco, empiezas a percibir matices que antes ni siquiera registrabas. No es que la otra persona haya cambiado necesariamente, es que tú ya no estás mirando desde el mismo lugar. Y ese cambio de mirada es lo que aquí se llama perdón. Lo interesante es que ese perdón no se limita a una persona concreta, sino que acaba extendiéndose a todo. Porque en el fondo el mecanismo es el mismo. Dejas de interpretar desde la herida, desde la culpa o desde la defensa,
y permites que lo que ves no esté condicionado por todo eso. Entonces el mundo empieza a sentirse más coherente, más limpio, como si hubiera menos ruido interno interfiriendo. Por eso se habla de un mundo real, que aparece cuando el perdón está presente. No es otro lugar, ni otra dimensión, ni algo místico que esté fuera de tu alcance. Es este mismo mundo, pero visto sin la carga que tú mismo le habías puesto. Es como cuando estás muy cansado o emocionalmente saturado y todo te parece más pesado, más feo o más complicado, y al día siguiente, con la mente más despejada, todo se percibe distinto sin que nada haya cambiado realmente. Hay también una idea muy potente aquí. Ese paso de una forma de ver a otra es mucho más corto de lo que parece. No requiere años de esfuerzo ni un proceso interminable. Es más bien un pequeño giro interno, una decisión de dejar de sostener lo que ya sabes que te está haciendo ver las cosas de forma distorsionada. Y aunque ese paso parezca pequeño, cambia completamente la experiencia, porque te saca de una forma de percibir, basada en la separación, y te acerca a una donde todo encaja de otra manera. A medida que ese cambio se asienta, empiezas a notar que incluso lo que antes te parecía desagradable o sin sentido puede verse de otra forma. No porque lo justifiques ni lo niegues, sino porque ya no necesitas usarlo para reforzar una historia interna de conflicto. Y ahí aparece algo curioso, una especie de suavidad en la forma de mirar, como si todo tuviera más espacio para ser tal como es, sin que tengas que defenderte constantemente. Ese estado no es permanente al principio, porque estás acostumbrado a volver a las viejas formas de interpretar. Pero cada vez que eliges mirar desde ese lugar más limpio, aunque sea por momentos, estás reforzando una manera distinta de estar en el mundo. Y poco a poco, esa forma de ver deja de ser algo puntual y empieza a convertirse en algo más estable. Al final, lo que cambia no es tanto el mundo como tu relación con él. Y cuando esa relación deja de estar basada en la defensa, en la culpa o en la necesidad de tener razón, lo que aparece es una sensación de paz que no depende de que todo vaya bien, sino de que ya no estás en conflicto con lo que ves. Y desde ahí, la experiencia de la realidad se vuelve mucho más simple, mucho más directa, y sorprendentemente más hermosa de lo que parecía posible antes. Sección 3. Sombras del pasado. Hay una forma muy sutil en la que el pasado se mete en lo que estás viviendo ahora sin que te des cuenta. Y no lo hace como un recuerdo claro, sino como una especie de filtro invisible. No ves lo que hay delante, ves lo que ya has vivido proyectado sobre eso. Y lo más delicado es que lo sientes tan real que ni siquiera cuestionas que estés interpretando. Crees que estás viendo la realidad tal cual es. Por eso muchas relaciones no empiezan realmente desde cero, aunque lo parezca. Empiezan cargadas de expectativas, de miedos, de pequeñas heridas que no se han cerrado del todo. No necesitas recordar conscientemente lo que pasó hace años para que influya. Basta con que haya dejado una huella emocional. Esa huella actúa como una sombra que se superpone a la persona que tienes delante. Y entonces ya no estás relacionándote con ella, sino con una mezcla entre lo que es y lo que tú llevas dentro. Cuando esto ocurre, el vínculo deja de ser un espacio de encuentro y se convierte en un escenario donde se repiten cosas. A veces de forma casi idéntica, otras de manera más sutil, pero el patrón está ahí. Es como si una parte de ti buscara confirmar algo que ya cree, incluso aunque eso te haga daño. Y ahí entra el ego, no como algo abstracto, sino como esa parte que necesita tener razón, que se agarra a la historia de lo que ocurrió para justificar cómo se siente ahora. Lo curioso es que esa forma de relacionarte no busca realmente unión, aunque en apariencia sí. Busca mantener una idea. Por ejemplo, la idea de que te fallan, de que no puedes confiar, de que tienes que protegerte. Y entonces todo se interpreta desde ahí. Si la otra persona se acerca, sospechas. Si se aleja, confirmas tu miedo. Pase lo que pase, encaja dentro del mismo esquema. Y eso va generando una sensación de distancia que parece venir del otro, cuando en realidad se está construyendo desde dentro. También aparece algo muy humano, la necesidad de que el otro compense lo que faltó antes. Como si, sin darte cuenta, le pidieras que repare algo que no tiene que ver con él. Y claro, eso es imposible.
Ninguna persona puede sostener ese papel durante mucho tiempo. Por eso, esas relaciones acaban generando frustración, porque están basadas en algo que nunca estuvo realmente presente. El texto apunta a algo importante. Cuando el pasado se usa como referencia constante, el presente deja de tener fuerza propia. Es como si nunca llegara a existir del todo. Siempre está condicionado, filtrado, reinterpretado, y entonces no hay espacio para ver lo que realmente hay, porque siempre estás comparando con lo que fue o con lo que esperabas que fuera. Liberarte de eso no pasa por analizar cada recuerdo ni por intentar reconstruir toda tu historia. Pasa por darte cuenta, en el momento presente, de cuándo estás reaccionando más desde lo que arrastras que desde lo que está ocurriendo. Ese pequeño instante de lucidez cambia mucho, porque te permite no seguir alimentando automáticamente el mismo patrón. Y aquí es donde entra el perdón en un sentido más profundo. No como algo que haces hacia el otro, sino como una forma de soltar esa necesidad de que el pasado siga teniendo poder ahora. Es dejar de usarlo como justificación, como defensa o como explicación constante. No niega lo que ocurrió, pero deja de darle el control sobre lo que ves y sientes. Cuando eso empiezan a aflojarse, aunque sea un poco, las sombras pierden fuerza. Ya no ocupan todo el espacio. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, puedes encontrarte con alguien sin tantas capas encima. No desde la ingenuidad, sino desde una claridad distinta, donde lo que está delante tiene la oportunidad real de ser visto tal como es, no como lo que temías que fuera. Sección 4. Los dos cuadros. Hay algo muy curioso en la forma en la que percibes tu vida. Y es que rara vez te das cuenta de que no estás viendo la realidad directamente, sino una interpretación envuelta en algo que la hace parecer más convincente de lo que es. Como cuando miras un cuadro y sin darte cuenta, te dejas impresionar más por el marco que por la imagen en sí. El marco puede ser dorado, trabajado, llamativo, y al final terminas creyendo que eso que rodea es lo valioso, cuando en realidad lo importante siempre ha sido lo que está dentro. Aquí se plantea que hay dos cuadros disponibles en tu mente, no como opciones abstractas, sino como dos formas completamente distintas de mirar todo lo que te ocurre. Uno de ellos está construido desde el ego y el otro desde la verdad. Pero lo interesante no es solo que existan dos visiones, sino cómo el ego ha aprendido a hacer que el suyo parezca más atractivo, más complejo, incluso más real, simplemente porque ha decorado el marco de una manera que captura tu atención. Ese marco del que hablamos está hecho de cosas que te resultan familiares, historias de sacrificio, de esfuerzo, de culpa, de orgullo, de lo que pasó y lo que debería haber sido. Todo eso le da una especie de peso emocional a la experiencia, una sensación de profundidad. Y ahí es donde caes fácilmente, porque parece que cuanto más intenso o complejo es algo, más verdadero debe ser. Pero lo que ocurre es justo lo contrario. Ese exceso de carga es lo que te distrae de ver con claridad. En el fondo, ese cuadro no es más que una representación del miedo, de la separación, de la idea de que algo se ha roto y hay que protegerse. Y el marco lo embellece lo suficiente como para que no lo cuestiones. Es como cuando en una relación justificas comportamientos que en realidad te duelen, porque hay momentos buenos, recuerdos bonitos, o una narrativa que te has contado sobre lo que significa esa relación. El marco sostiene la historia, y la historia mantiene el cuadro. El otro cuadro, en cambio, es mucho más sencillo. No tiene ese despliegue llamativo, no necesita adornos, y precisamente por eso puede pasar desapercibido. Es una forma de ver donde no hay conflicto que defender, donde no hay nada que justificar, donde no necesitas reinterpretar constantemente lo que ocurre para que encaje con una historia previa. Es directo, claro, casi demasiado simple para una mente acostumbrada a complicarlo todo. Lo que cuesta es darte cuenta de que no puedes quedarte con el marco de uno y el contenido del otro. No puedes querer la paz, pero mantener las interpretaciones que nacen del miedo. No puedes ver con claridad si sigues aferrándote a la forma en que has aprendido a mirar. Por eso aquí la invitación es muy concreta, aunque no siempre fácil. Empezar a distinguir entre lo que te atrae, por cómo se ve, y lo que es verdadero, por lo que es.
Cuando empiezas a mirar de otra manera, algo cambia poco a poco. Ese marco que antes parecía tan impresionante empieza a perder fuerza. Ya no te deslumbra igual. Y entonces, casi sin darte cuenta, empiezas a ver el cuadro tal como es, sin el adorno que lo sostenía. Y en ese momento ocurre algo importante. Deja de parecerte tan real. Y ahí es donde el otro cuadro empieza a hacerse visible. No porque haya aparecido de repente, sino porque siempre estuvo ahí, solo que no le estabas prestando atención. Es una forma de ver donde no necesitas defenderte, donde no estás reaccionando desde lo que temes perder o proteger, sino desde una especie de calma que no depende de lo que pase fuera. Al final, todo se reduce a una elección muy silenciosa que haces constantemente, aunque no siempre seas consciente de ella. No es tanto elegir entre dos realidades distintas, sino entre dos interpretaciones de la misma experiencia. Una te mantiene dentro de la historia que ya conoces y la otra te saca de ella sin esfuerzo, simplemente porque deja de darle valor a lo que antes parecía incuestionable. Y lo curioso es que cuando ves esto de verdad, ya no necesitas luchar contra el primer cuadro. Simplemente deja de convencerte. Sección 5. La relación que ha sanado. Hay un momento en algunas relaciones en el que algo cambia, aunque desde fuera no siempre se note. No es que todo se vuelva perfecto de repente, ni que desaparezcan los conflictos de un día para otro. Es más sutil que eso. Es como si el propósito mismo de la relación dejara de ser el que era, aunque las formas todavía sigan pareciendo las mismas. Y ese cambio, aunque es profundamente liberador, al principio puede sentirse incluso incómodo, porque hasta ese momento la relación estaba organizada alrededor de necesidades muy concretas. Sentirte validado, no estar solo, recibir algo que creías que te faltaba, evitar el dolor, mantener una imagen. Y cuando eso empieza a cambiar, es como si la estructura que sostenía todo dejara de tener sentido. De pronto, lo que antes parecía normal ya no encaja, y eso genera una especie de desorientación. No porque algo vaya mal, sino porque estás dejando de mirar desde el mismo lugar. Es importante entender que ese cambio no lo haces tú solo, en el sentido de esfuerzo personal. Es más bien como si hubieras permitido que otra forma de ver entrara en la relación. Una forma que ya no busca utilizar al otro para completar algo, sino que empieza a reconocerlo desde un lugar mucho más limpio. Y eso transforma el vínculo desde dentro, aunque durante un tiempo todo parezca inestable. De hecho, es bastante común que en ese punto aparezca una fuerte tentación de volver atrás. El ego, que es quien organizaba la relación antes, no se queda quieto. Va a intentar convencerte de que esto no funciona, de que has perdido algo, de que la relación ya no tiene sentido como antes. Incluso puede sugerirte que busques otra relación donde sí puedas volver a sentir lo que sentías antes. Pero eso no es más que el intento de restaurar el viejo propósito. Y aquí hay algo clave. Una vez que el propósito ha cambiado de verdad, ya no puedes volver completamente atrás, aunque lo intentes. Puedes resistirte, puedes confundirte, puedes dudar, pero hay una parte de ti que ya ha visto algo distinto, y eso no se desve. Por eso ese periodo puede ser tan intenso, porque conviven dos formas de entender la relación que ya no encajan entre sí. En ese proceso, la relación puede parecer caótica, incluso errática. A veces sentirás conexión, claridad, apertura, y otras veces volverán patrones antiguos, juicios, inseguridades. Pero eso no significa que estés retrocediendo. Significa que lo nuevo aún se está asentando, mientras lo viejo pierde fuerza poco a poco. Aquí la invitación no es a controlar el proceso ni a entenderlo todo perfectamente, sino a confiar en ese cambio de dirección, a no abandonar cuando no lo entiendes, a no juzgar la relación por cómo se ve en un momento concreto, sino por hacia dónde está yendo. Es como aprender a caminar de una forma distinta. Al principio te sientes torpe, inestable, pero eso no significa que el nuevo modo sea peor, sino que todavía no es familiar. También hay algo muy humano que aparece aquí, y es la tendencia a culpar al otro cuando las cosas se vuelven incómodas. Es fácil pensar que el problema es la otra persona, que algo ha fallado en ella o en la relación.
Pero en realidad muchas veces lo que está pasando es que ya no puedes sostener la relación desde el mismo sistema de antes. Y eso no es un fallo, es una transformación. Cuando empiezas a ver esto, la relación deja de ser un lugar donde conseguir algo y se convierte en un espacio donde se deshacen muchas cosas que antes dabas por ciertas. Se deshacen expectativas, exigencias, formas de interpretar al otro, y en ese proceso lo que queda es algo mucho más sencillo, pero también mucho más real. Y poco a poco, sin que haya un momento exacto en el que puedas decir ya está, la relación se va volviendo más tranquila, más clara, más coherente. No porque todo sea perfecto, sino porque ya no está sostenida por la necesidad, sino por una especie de reconocimiento que no depende de lo que el otro haga o deje de hacer. Al final, lo que se sana no es solo la relación con el otro, sino la forma en la que tú te relacionas en general. Y eso cambia todo, aunque desde fuera parezca que nada ha cambiado demasiado. Sección 6. ¿Cómo fijar la meta? Hay algo que suele pasarnos sin darnos cuenta. Entramos en situaciones, conversaciones o relaciones sin haber decidido realmente qué queremos que salga de ahí. Vamos reaccionando sobre la marcha, interpretando lo que ocurre, intentando adaptarnos. Y luego, cuando todo ha pasado, tratamos de entenderlo, de darle sentido, de ver si fue bueno o malo. Y muchas veces acabamos más confundidos que al principio. Aquí lo que se plantea es justo lo contrario. No esperar a ver qué pasa para decidir cómo interpretarlo, sino decidir antes desde qué lugar quieres vivirlo. La idea es sencilla, pero muy profunda. Antes de cualquier situación, incluso antes de reaccionar, hay una pregunta clave que lo cambia todo. ¿Qué es lo que realmente quiero que resulte de esto? No en términos superficiales, como tener razón o salir beneficiado, sino en algo más esencial. Quiero paz, quiero claridad, quiero comprensión, quiero unión. O quiero defenderme, ganar, demostrar algo. Esa elección, aunque no siempre la hagas de forma consciente, es la que determina lo que luego percibes. El ego funciona justo al revés. No tiene un objetivo claro más allá de evitar lo que le incomoda o de intentar conseguir algo que cree que le falta. Por eso se mueve a base de reacciones, no de dirección. Primero ocurre algo, luego lo juzga, luego intenta arreglarlo o justificarlo. Y en ese proceso todo se vuelve confuso, porque nunca hubo una intención clara desde el principio. Es como empezar un viaje sin saber a dónde vas. Cualquier camino parece válido o equivocado dependiendo del momento, pero no hay una coherencia real. Cuando no defines un propósito de antemano, todo lo que ocurre parece aleatorio o incluso injusto. Y entonces miras atrás intentando reconstruir la historia, dándole significados que en realidad dependen más de tu estado emocional que de lo que pasó. Es algo muy humano. Reinterpretar conversaciones, darle vueltas a lo que alguien dijo, intentar encajar piezas, pero en el fondo es porque no había una dirección clara desde el inicio. Sin embargo, cuando eliges un propósito antes de entrar en la situación, algo cambia. Ya no estás reaccionando a lo que ocurre, sino que utilizas lo que ocurre para acercarte a ese propósito. Por ejemplo, si decides que lo que quieres es paz en una conversación complicada, eso no significa que todo sea fácil, pero sí cambia completamente cómo interpretas lo que el otro dice, cómo respondes, qué importancia le das a cada cosa. La situación deja de ser algo que te arrastra y se convierte en algo que tú utilizas con un sentido. Y aquí hay algo importante. Este tipo de elección requiere cierta confianza, porque al principio no siempre ves cómo se va a dar ese resultado. No sabes exactamente cómo una situación difícil puede llevar a paz o a claridad. Pero al mantener ese objetivo, empiezas a permitir que la experiencia se reorganice de otra manera. Es como si dejaras de imponer tu forma de entender lo que pasa y dieras espacio a una comprensión más amplia. También cambia la forma en que ves los conflictos. Desde el punto de vista del ego, un conflicto es algo que hay que resolver pieza por pieza, analizando quién tiene razón, qué se dijo, qué se hizo mal. Pero desde este otro enfoque, el conflicto se ve como un todo que refleja la falta de un propósito claro. Y en lugar de intentar arreglar cada detalle, vuelves al origen. ¿Qué quiero realmente aquí? Y desde ahí muchas cosas empiezan a caer por su propio peso.
Hay una parte muy práctica en todo esto. No se trata de entender grandes conceptos, sino de aplicarlo en lo cotidiano, en una discusión, en una decisión, en un momento de incertidumbre. Pararte un instante y preguntarte con honestidad, ¿qué quiero que salga de esto? Y darte cuenta de que esa elección, aunque parezca pequeña, es la que organiza todo lo demás. Porque al final, lo que se está diciendo es que no son las situaciones las que determinan tu experiencia, sino el propósito con el que entras en ellas. Y eso devuelve una responsabilidad muy concreta, pero también una libertad enorme. Ya no dependes tanto de lo que ocurra fuera, porque has elegido desde dónde vivirlo. Y poco a poco, cuando esto se vuelve algo natural, empiezas a notar que las situaciones dejan de ser tan caóticas o impredecibles. No porque cambien necesariamente por fuera, sino porque hay una coherencia interna que antes no estaba. Y esa coherencia es la que te permite ver con más claridad, responder con más calma y, sobre todo, dejar de sentir que vas a la deriva en lo que te pasa. Sección 7. La invocación a la fe. Hay algo muy sutil aquí que cambia completamente la forma en que solemos entender los problemas. Normalmente pensamos que un problema está ahí fuera, en la situación, en lo que alguien hizo o dejó de hacer, en lo que pasó. Y desde ahí intentamos mover piezas, corregir, analizar, buscar soluciones. Pero lo que se está señalando es que en el fondo el verdadero problema nunca está en lo que ocurre, sino en la falta de confianza con la que lo miras. Cuando pierdes esa confianza, esa fe, en el sentido profundo de la palabra, empiezas a fragmentar la situación. Separas causas, efectos, responsabilidades, como si todo estuviera dividido. Y en ese proceso haces algo muy común. Desplazas el problema. Lo pones fuera, en otra persona, en el pasado, en una circunstancia concreta. Y al hacer eso, sin darte cuenta, lo vuelves imposible de resolver. Porque te desconectas del único lugar donde realmente puede transformarse, tu forma de verlo. Esto se ve muy claro en lo cotidiano. Piensa en un conflicto con alguien cercano. Si estás convencido de que el problema está en lo que el otro hizo, tu mente se queda atrapada ahí. Da igual cuánto lo analices, porque siempre giras alrededor de lo mismo. Pero si hay una pequeña apertura a mirar de otra forma, no desde la culpa, sino desde una intención de entender, algo empieza a aflojarse. No porque el hecho cambie, sino porque ya no estás sosteniendo la misma interpretación rígida. Aquí aparece una idea clave. La fe no es algo abstracto ni religioso en el sentido tradicional, sino una manera de no dividir la realidad. Es confiar en que la situación y su resolución no están separadas, que lo que necesitas ver ya está contenido en lo que estás viviendo, aunque ahora no lo entiendas. Cuando haces esa unión, el problema empieza a perder su peso, porque deja de ser algo externo que te ocurre y se convierte en algo que puedes comprender desde dentro. También se habla de cómo introducimos el cuerpo, lo físico, lo visible, como si fuera la causa o la solución de todo. Pensamos que lo que alguien hace con su comportamiento, con sus palabras, con sus acciones, es lo determinante. Pero eso es quedarse en la superficie. Es como mirar una escena y creer que todo se reduce a lo que ves, sin darte cuenta de que lo que realmente está en juego es el significado que le das. Por eso muchas veces dos personas viven la misma situación de forma completamente distinta. Cuando te aferras a lo visible como si fuera la verdad, en realidad estás mostrando que no confías en que haya algo más profundo sosteniendo la experiencia. Y esa falta de confianza es lo que mantiene el conflicto. Porque entonces reaccionas a lo inmediato, a lo aparente, y pierdes de vista la posibilidad de ver de otra manera. Hay otro punto muy importante: la relación como espacio donde todo esto ocurre. No se habla de situaciones aisladas, sino de relaciones, entendidas como encuentros de formas de pensar, de interpretar. Cuando percibes conflicto en una relación, no es porque haya dos personas enfrentadas en esencia, sino porque hay interpretaciones en choque. Y si el objetivo que eliges es la verdad, o si lo llevamos a algo más práctico, la claridad, la paz, la comprensión, entonces ese choque deja de tener sentido, porque ya no buscas tener razón, sino ver de otra forma. Y aquí entra algo muy humano,
La tendencia a culpar. Muchas veces creemos que estamos reaccionando a lo que el otro hizo, pero en realidad estamos sosteniendo una narrativa interna que necesita que el otro sea culpable para poder mantenerse. Lo interesante es que se plantea que, en el fondo, lo que reprochas fuera suele estar conectado con algo que no has querido ver en ti. No como culpa, sino como responsabilidad en la forma de interpretar. Cuando empiezas a ver esto, la culpa pierde fuerza, porque ya no necesitas que alguien esté equivocado para tú estar bien. Y eso abre un espacio muy distinto en la relación. No significa que todo se vuelva perfecto de repente, pero sí que dejas de alimentar el conflicto desde dentro. También se habla de algo que puede pasar cuando empiezas a cambiar esta forma de ver. El miedo a perder lo que creías que te daba seguridad. A veces, soltar una interpretación, aunque te haga daño, parece más difícil que mantenerla, porque es lo conocido. Por eso aparece esa tentación de volver a lo de siempre, de seguir viendo el problema donde siempre lo has visto. Pero ahí es donde se invita a no retroceder, a no usar la duda como excusa para volver al conflicto. La fe, en este contexto, es sostener esa nueva mirada incluso cuando todavía no ves del todo el resultado. Es confiar en que hay una coherencia más profunda operando, aunque tu mente aún no la entienda completamente. Y esa confianza no es pasiva. Se expresa en cómo miras, en cómo interpretas, en cómo eliges responder. Poco a poco, esa forma de ver empieza a extenderse. No se queda en una situación concreta. Empieza a afectar a otras relaciones, a otras decisiones, a otros momentos. Porque cuando dejas de separar problema y solución, cuando dejas de fragmentar lo que ocurre, la experiencia se vuelve más coherente. Ya no vas reaccionando a cada cosa como si fuera independiente, sino que empiezas a ver un hilo común. Y ese hilo tiene que ver con algo muy sencillo, aunque no siempre fácil de vivir. Dejar de defender una versión limitada de la realidad y abrirte a ver más allá de lo que habías dado por hecho. Cuando eso ocurre, la fe deja de ser una idea y se convierte en una experiencia. No como algo espectacular, sino como una sensación de mayor claridad, de menos conflicto interno, de más espacio para entender. Al final, lo que se propone no es que niegues lo que sientes o lo que ocurre, sino que dejes de interpretarlo desde la separación. Que no pongas el problema fuera de ti como algo fijo e inamovible, sino que lo mires como algo que puede transformarse en la medida en que tú también estás dispuesto a ver de otra manera. Y ahí, sin necesidad de forzar nada, empieza a aparecer una paz que no depende tanto de que las cosas cambien, sino de que tú ya no las estás sosteniendo igual. Sección 8. Las condiciones de la paz. Aquí se da un giro muy importante, porque ya no se está hablando solo de entender algo, sino de lo que realmente implica vivirlo sin reservas. La paz no aparece como algo que se consigue poco a poco, a base de controlar circunstancias, sino como algo que ya está disponible, pero que requiere que dejes de poner condiciones. Normalmente, cuando decimos que queremos paz, en realidad estamos diciendo otra cosa. Quiero paz, pero si esto cambia. Quiero estar tranquilo, pero si esta persona actúa de otra manera. Quiero sentirme bien, pero sin tener que soltar esta queja o este juicio. Es decir, no queremos la paz en sí. Queremos una versión de la paz que no nos obligue a soltar lo que nos da una falsa sensación de control o de identidad. Y ahí está el punto clave. La paz no puede entrar donde todavía estás negociando con el conflicto. Por eso se plantea que cada situación, sin excepción, está hecha para lo mismo. No hay unas que sí y otras que no. No hay momentos más espirituales que otros. Todo lo que te ocurre está diseñado, por decirlo de alguna forma, para llevarte a ese mismo lugar, ver desde la verdad en lugar de desde el miedo o la separación. El problema es que cuando no confías en eso, empiezas a seleccionar. Hay cosas en las que sí quieres aplicar esa mirada y otras en las que no estás dispuesto. Y justo ahí es donde la paz se interrumpe. Es como si dejaras entrar la luz en algunas habitaciones de tu casa, pero mantuvieras otras cerradas porque no quieres ver lo que hay dentro. Mientras haya una sola habitación en la que no quieres mirar, la casa no está en calma del todo. Y no porque esa habitación tenga algo terrible, sino porque tú has decidido que no se puede tocar.
Esa resistencia es la que mantiene la tensión. También se desmonta una idea muy arraigada, que la tensión viene de lo que pasa fuera. Lo que se dice es justo lo contrario. La tensión ya estaba ahí, pero tú la proyectas en las situaciones. Crees que es el problema, la otra persona o la circunstancia lo que te hace sentir así, pero en realidad lo que duele es la resistencia a ver de otra manera. Es esa fricción interna entre querer mantener una interpretación y al mismo tiempo sentir que no te da paz. Esto se entiende muy bien cuando recuerdas momentos en los que estabas muy alterado por algo y de repente cambió tu forma de verlo. No cambió necesariamente la situación, pero algo dentro se recolocó, y con eso desapareció gran parte del malestar. Eso muestra que la causa no estaba fuera, sino en la manera de sostenerlo por dentro. Hay una parte especialmente profunda cuando se habla de la responsabilidad, no en el sentido de culpa, sino en el sentido de reconocer que ya has aceptado un propósito diferente, aunque a veces lo olvides. Y desde ahí ya no puedes volver del todo a la inconsciencia anterior. Puedes resistirte, puedes dudar, puedes distraerte, pero hay algo en ti que ya sabe. Y ese saber es lo que hace que el conflicto se sienta más intenso cuando no estás alineado con ello. Por eso se habla de no usar la falta de fe contra la verdad. Es decir, no utilizar la duda, el miedo o la confusión como excusa para volver a las viejas interpretaciones. Porque en el fondo sabes que eso no te va a dar lo que buscas. Es como cuando alguien ha entendido de verdad que cierta actitud le hace daño, pero aún así vuelve a ella. Ya no hay la misma inocencia. Hay una incomodidad nueva, porque hay una parte de ti que ve con claridad. Otra idea muy potente es que la paz no se recibe de forma pasiva, sino que se extiende. No puedes quedarte con ella solo para ti. En el momento en que la aceptas, te conviertes en alguien que la da. Y eso no significa hacer nada especial, sino dejar de relacionarte desde el ataque, la defensa o la necesidad de tener razón. Es algo muy cotidiano. Escuchar sin reaccionar automáticamente, no devolver el golpe cuando alguien está tenso, no alimentar una discusión innecesaria. Son gestos pequeños, pero cambian completamente el campo de la relación. También se señala que no puedes aceptar la paz a medias. No puedes decir esto sí lo suelto, pero esto no. Porque la paz no funciona por fragmentos. O estás dispuesto a verla en todo, o sigues atrapado en excepciones que te devuelven al conflicto. Y esto no es una exigencia rígida, sino una invitación a darte cuenta de dónde todavía estás poniendo límites. Cuando empiezas a vivir esto de verdad, ocurre algo interesante. Ya no necesitas que las situaciones sean de una manera concreta para sentirte en paz. No porque te vuelvas indiferente, sino porque dejas de depender de ellas para estar bien. Y eso te da una libertad enorme. Puedes seguir actuando, decidiendo, poniendo límites si hace falta, pero ya no desde la reacción, sino desde un lugar mucho más claro. Al final, todo se resume en algo muy sencillo, aunque no siempre fácil. La paz está disponible, pero no puede entrar donde aún quieres mantener el conflicto de alguna forma. Y eso no se resuelve luchando contra ti mismo, sino viendo con honestidad dónde todavía estás aferrado a ciertas interpretaciones. En el momento en que aflojas ahí, aunque sea un poco, la paz no tiene que construirse. Simplemente aparece, porque en realidad siempre estuvo esperando a que dejaras de cerrarle la puerta. Hay algo que empieza a sentirse con bastante claridad cuando miras todo esto en conjunto, y es que nada de lo que te ocurre es tan determinante como la forma en la que lo estás sosteniendo por dentro. No porque lo que pase no tenga importancia, sino porque la carga real nunca está en los hechos, sino en la interpretación que haces de ellos, y en lo poco que has cuestionado esa interpretación. Poco a poco se va haciendo evidente que muchas de las cosas que parecían tan sólidas, los conflictos, las culpas, las historias que te contabas sobre los demás o sobre ti, no eran más que una forma de mirar que habías aprendido a repetir. Y al verla desde fuera, aunque sea un instante, pierde ese carácter absoluto que tenía. No desaparece todo de golpe, pero deja de imponerse de la misma manera. También cambia algo muy concreto en cómo te relacionas, ya no tanto en lo que haces, sino en lo que dejas de necesitar. Dejas de necesitar que el otro actúe de cierta forma para tú estar bien. Dejas de necesitar tener razón para sentirte en paz. Dejas de buscar constantemente que algo fuera encaje con lo que esperabas.
Y en ese espacio que se abre, empieza a haber una forma distinta de encontrarte con las personas, más directa, menos cargada. Es curioso porque al principio puede parecer que estás perdiendo algo, como si soltar ciertas formas de interpretar te dejara un poco sin referencia. Pero en realidad lo que se está soltando es el esfuerzo constante de sostener una versión de las cosas que nunca terminaba de darte lo que buscabas. Y en ese soltar, aunque no siempre sea cómodo, hay una especie de descanso que no depende de que todo esté resuelto. Empieza a verse también que no necesitas ir deshaciendo problema por problema, historia por historia, relación por relación. Hay algo más simple que eso, pero más profundo. Tiene que ver con desde dónde entras en cada situación, con qué eliges ver, aunque no siempre lo tengas claro del todo. Porque cuando eso cambia, lo demás se reorganiza sin tanto esfuerzo. Y quizá lo más importante es que deja de sentirse como algo que tienes que conseguir en algún momento futuro. No es un punto al que llegar, ni una versión mejor de ti mismo que alcanzar. Es más bien algo que ya está disponible, pero que no puede hacerse evidente mientras sigas aferrado a la forma en que siempre has interpretado lo que te pasa. Así que al final, no se trata de hacer algo extraordinario, sino de empezar a notar esos pequeños momentos en los que puedes mirar de otra manera. Y no cerrarte ahí, porque ahí es donde todo empieza a cambiar de verdad.